Ok, entonces se está grabando. Es importante igual recordar que el examen será la próxima semana, de 5 a 10 de la noche, para que todos se conecten en ese momento y suban lo que es el archivo antes de las 10, que en este caso va a ser algún problema similar o dos problemas similares a los que dejé de tarea. Son dos problemas cortos de lo que hemos visto o que vamos a ver hasta hoy. Entonces no es mucho en sí de lo que se puede hacer, pero sí se pueden hacer algunas cosas interesantes. Y de ahí les puse de tarea un ejemplo de cómo podrían andar los ejercicios. Entonces, para que lo revisen y lo practiquen y lo trabajen en el curso de la semana. Entonces, vamos a pasar a ver la presentación de hoy. A ver si estoy presentando. Y aquí estamos con la unidad, igual la unidad 5, estructuras de decisión y control. La semana pasada vimos los if y vimos las diferentes opciones con el if-else, con el else-if y con los diferentes tipos de estructuras que podíamos armar. Hoy vamos a trabajar con unas estructuras también muy interesantes que se llaman los bucles. En este caso, si ya han tenido alguna experiencia en algún lenguaje, ya conocerán el famoso for, el famoso while, que en casi todos los lenguajes existen. Hay unas variaciones en uno que otro, hay un while do y otros hay opciones, pero en todos los lenguajes existen estas instrucciones para iterar. ¿Iterar qué es? Es repetir, es enciclarse y ir repitiendo una y otra vez una instrucción o un conjunto de instrucciones que estén dentro de ese bucle. Ustedes ya tuvieron una pequeña experiencia ahí con los diagramas de flujo, donde hicieron una iteración para lograr hacer la sumatoria de todos los valores. Ok, entonces ahorita vamos a verlos, pero en Python. Pero igual, en otros lenguajes existen algo muy similar. Ok, entonces, como mencionaba, son pasos repetidos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un número que está definiendo a n como n igual a 5, y aquí lo estoy inicializando con un valor, y aquí pregunto si n es mayor a 0. Vean que eso es una estructura de control, igual parece un if, donde aquí tengo la condición si se cumple, aquí la condición no. Si no, simplemente va a fin. Pero si esta condición se cumple, entra a este brazo donde imprime el valor de n, en este caso vale 5, y después hace una operación donde le resta un valor. Y seguidamente va y regresa al punto a consultar nuevamente. Entonces, a diferencia de los if, donde este brazo iba directamente ya aquí al final, ahora regresa al punto inicial y vuelve a iterar. A eso se le conoce como la iteración o la repetición. Y aquí está la estructura, se llama while, la primera que vamos a ver. Un while es un mientras n sea mayor que 0, ejecute lo que está dentro de ese while. Entonces, ¿qué va a ejecutar aquí? Y va a ejecutar un print y una resta de n. Entonces aquí tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Es como una especie de conteo lo que estamos haciendo aquí, algo muy básico, pero por ahí viene el concepto. Los bucles tienen variables de iteración, que son las que van cambiando conforme va ejecutando el bucle. Estas variables normalmente se le ponen un valor como n, o como x, o como cont, de contador. Es el que va haciendo o va ejecutando una resta dentro del bucle o algún tipo de operación dentro de él para que el while en algún momento ya no se cumpla y termine. Pero hay casos donde cometemos un error y no le ponemos esa variable, como es este ejemplo acá. Vean que aquí tengo una condición igual, n igual a 5, y pregunta, mientras n sea mayor que 0, haga lo que está aquí. Vean que aquí no hay ninguna resta de n. ¿Qué va a pasar? Nunca va a terminar. Es un bucle infinito. Infinito en teoría. Obviamente ustedes paran el programa y ya se detiene. Pero no se va a detener nunca, porque n nunca va a ser menor que 0. Siempre va a ser 5. Porque aquí en un momento se está descontando. Entonces, esto
está mal. Y algunas veces nos pasa que por algún error sometimos esto, lo borramos, y entonces se nos encicla el programa en un bucle infinito. Y eso hay que tener cuidado. Simplemente es una cuestión de tener cuidado de que siempre haya algo que saque al sistema de este while, de este ciclo, de este bucle. Ok, aquí tenemos lo mismo, nada más que ahora hay otro problema. Ahora vean que el valor de n es 0. ¿Qué estamos haciendo mal ahora? Resulta que n, como es 0, esta condición no se cumple, por lo tanto, esto nunca se va a ejecutar. Eso también es algo incorrecto. Si uno hace un ciclo, es para que se ejecute al menos una vez. Que ese es el otro tipo de instrucción que se llama el do while, que existe en algunos lenguajes. Aquí no lo vamos a ver, pero esta opción, vemos que aquí no se va a cumplir. Y por eso, este es otro problema. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. Ok, sigamos entonces. Hay veces que yo quiero hacer algo para que el bucle se detenga. Y no que sea una condición que se va restando, o se va sumando, se llega a un valor y ya se detiene. Sino que hay veces que yo quiero hacer un break, un romper el bucle. Y con eso se hace con esa instrucción, el enunciado break, que es romper. Termina el bucle actual y salta al enunciado que le sigue inmediatamente el bucle. O sea, lo termina. Es como un elemento que me evita o finaliza el bucle. Entonces vemos este ejemplo acá donde yo tengo un while y vean que dentro de la condición es un true. ¿Eso qué significa? Que esto siempre va a ejecutarse hasta que se encuentre un break. Entonces, aquí va a ejecutarse una y otra vez esto hasta que esta condición se cumpla y ahí entra el break y ya pasa a terminar. Entonces, mientras esta condición, este if, no se cumpla, él va a estar ejecutando una y otra vez esto que está aquí dentro. Recordemos que lo que está ejecutándose en el while es lo que está en el tab, es lo que está indexado, o indentado más bien. Es esto que está aquí. Ya eso está fuera del while. Entonces vemos aquí el ejemplo, vemos aquí que el usuario escribe hola, entonces aquí le imprime hola, y cuando ya escribe finalizado, en realidad es aquí, entonces finalizado, vean que vuelve y no finaliza. Él va a esperar hasta que se ingrese la palabra que es la que está dentro de esta condición. Vean que aquí está comparando lo que ingresó el usuario con una constante. Entonces, lo que ingrese el usuario tiene que ser exactamente igual a esta constante para que esta condición se cumpla y él haga el break. Entonces, hasta que el usuario ingresa terminado, hasta ese momento se finaliza. Esto es lo mismo que hablamos, el famoso break. Simplemente aquí ya está un poco más detallado. Cuando lee esta instrucción, él inmediatamente se brinca todo y va acá. Igual lo podemos ver de forma gráfica, cuando llegamos que hemos estado observando. En el momento en que encuentre el break, se salta todo lo que esté abajo y va hasta el punto final. Se termina. Entonces es algo importante a considerar, porque si yo quiero que él haga un break y que después ejecute algo que está aquí, ya tengo que hacer una lógica diferente para que esto se ejecute. Ya no podría tener esta condición aquí, tendría que sacarla. Además de estar aquí, tendría que sacarla para que una vez el break termine y ejecute la última vez, por una última vez, lo que ustedes quieran. Entonces, hay que tener claro eso. Este break saca por completo, aunque aquí esté debajo del step print, él no lo va a ejecutar, él va a salirse por completo. Existe otra opción, que es con el continue, el continuar. Es algo que me permite terminar la iteración actual y vuelve al bucle, a la parte inicial, para comenzar. Es como una especie de decir, ok, ya hice lo que quería, vuelvo a preguntar o vuelvo a iniciar.
Entonces, a diferencia del break, que termina todo, el continuo lo que hace es saltarse lo que está debajo y volver al inicio. Entonces, cuando yo ocupo algo como esto, cuando yo requiero que se ejecute algo una única vez y lo que esté por debajo ya no me interesa porque ya se ejecutó, entonces vuelve al inicio. Esa es la función del continuo. Entonces, aquí vemos el ejemplo, donde tengo un while true. Entonces, recordemos que eso se encicla de forma indefinida hasta que se dé un break. Y él está preguntando por el usuario que ingrese un valor. Entonces, el usuario ingresa algo y cuando el usuario ingresa numeral, lo que hace es un continuo, entonces vuelve al punto inicial. Pero cuando el usuario ingresa terminado, hace el break. Si ninguna de estas dos cosas se cumple, simplemente imprime lo que el usuario ingresó. Entonces, vemos aquí que ingresa hola, hola, y aquí ingresa este comando. Y vemos que aquí está el símbolo numeral, y por lo tanto, ese está en la línea 0, en la posición 0. Ven que aquí está en la posición 0, está el puro inicio. Ahorita, tal vez no le queda claro esta nomenclatura, pero más adelante vamos a explicar cómo vemos arreglos. Esto que está aquí, vean que es esta misma variable, nada más que aquí tiene unos corchetes, un paréntesis cuadrado, más bien. Y aquí dentro tiene un número, este se le conoce como el índice. Imagínense que esto que ingresó el usuario, que es esta palabra que está acá, yo la puedo ver como un arreglo de 4 strings, de 4 charts, más bien. Este está en la posición 0, este en la posición 1, este en la posición 2 y este en la posición 3. Entonces, el índice es en donde me apunta a la dirección. Yo pongo índice 0, quiere decir que estoy apuntando a la H. Si pongo índice 2, quiere decir que estoy apuntando a la L. Entonces, en este caso, a poner paréntesis cuadrados, pongo un 0, quiere decir que apunto a la primer carácter que ingresó el usuario. Entonces, lo que hace este if, pregunta si el primer carácter que ingresó el usuario fue un numeral continuo, o sea, brínquese todo esto y vuelva al punto inicial. ¿Qué punto inicial es? Vuelve a preguntar al usuario, o vuelve a pedir al usuario que ingrese un valor, ingrese un dato. Entonces, vean que aquí el usuario puso hola, y aquí imprimió hola. Hay un error, esto es con H minúsculo. Aquí después puso no imprimir esto, y vean que no se imprimió nada. No generó nada, no puso aquí, no imprimir esto. Se lo brincó, se brincó todo eso que está aquí abajo. Después, imprimir esto, entonces no se cumple ni esta ni esta, por lo tanto, imprime lo que ingresó el usuario, que es imprimir esto. Y después cuando el usuario ingresa terminado, ahora sí, termina todo, y se va aquí y imprime terminado. Así es como funciona esto del continuo, que es lo que está igual aquí explicado. ¿Hay dudas hasta acá, jóvenes? Ok, entonces continuemos. Los bucles while se llaman bucles indefinidos, porque continúan hasta que la condición lógica se vuelve falsa. Los bucles que hemos visto hasta ahora son bastante fáciles de examinar para determinar si se terminarán o serán bucles infinitos. A veces es más fácil saber con seguridad si un bucle terminará. Entonces, ahorita lo que hemos visto son bucles indefinidos, porque siempre van a continuar mientras no se cumpla alguna condición, pero también existen los bucles definidos. ¿Cuándo se dan esos bucles definidos? Cuando tenemos una lista con ítems que ya están con un conjunto finito, porque yo no puedo llegar y decir que tengo una colección sin no tener un número de cuántos datos tengo, de cuántos elementos tengo en esa colección. Si ustedes coleccionan carros de carrera, carritos, entonces ustedes pueden llegar y decir que tengo 100 o tengo 200, no pueden llegar y decir que tengo infinito. Entonces, por eso es un conjunto finito de cosas. Y por eso se llaman bucles definidos, porque ya están definidos cuántas veces se van a ejecutar, se van a iterar. Y para eso utilizamos la secuencia for.
Esos bucles se denominan bucles definidos porque se ejecutan una cantidad exacta de veces. Y esos van a iterar a través de los miembros del conjunto de la colección. Entonces, un bucle definido simple sería algo como esto. Entonces, acá yo defino el for, defino la variable de iteración, que en este caso es una i, hago la instrucción in, aquí for y in, esta es la estructura, y aquí pongo lo que es la colección. Yo puedo colocar aquí una variable, o puedo colocar una constante, cualquiera de las dos. En este caso estoy colocando una constante que es un arreglo, ya que aquí está paréntesis cuadrados, donde tiene valores numéricos, tiene 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, vean que aquí yo le doy for, y dentro del for, lo único que va a ejecutar es un print i. Entonces, él lo que va a hacer es ir iterando en cada uno de estos elementos y obteniendo su dato, su valor. Entonces, por eso aquí va a imprimir 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando ya terminó, porque son nada más estos 5 elementos que va a iterar, y después nada más imprime el fin. Entonces, esta es una opción cuando yo tengo un bucle definido con una colección. Esa colección puede ser un string, puede ser un arreglo, al final son similares en algunos foros, y con este tipo de instrucciones lo puedo ejecutar. ¿Hay dudas? Esta parte sí es un poco a veces difícil o complicado. Ahí recordemos que este i es como el índice. Entonces, él va a empezar con un valor, en este caso 0, y va a ir incrementándose cada vez que hace el for. Eso es algo que Python tiene. En otros lenguajes el for yo tengo que ir incrementando la variable, pero en Python no. En Python él va haciendo de forma automática. Cada vez que itera, aumenta la variable i en 1. Igual, esta variable puede ser cualquiera. Ustedes le pueden poner ahí x, y, casa, carro, lo que sea. Y esta variable va a ir iterando y va a ir obteniendo el valor de cada uno de estos elementos en el arreglo. Y aquí yo los puedo, en este caso, llamar, y por eso que se imprimen los valores. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejemplo. Pero ahora ya no con números, sino ahora con una cadena, un arreglo de strings. Entonces, vemos que aquí hago una variable, que es una variable de tipo arreglo, que es un arreglo de strings, y abro paréntesis cuadrados, y aquí pongo nombres, vean que todos son strings, pongo Joseph, Glenn y Sally. Son 3. Si yo quiero imprimir los 3, yo puedo hacer un print, amigo, abro paréntesis 0, print, amigo, abro paréntesis cuadrado, pongo 1, print, abro paréntesis cuadrado, pongo 2, y ya imprimo los 3. Pero eso no es práctico, no es algo eficiente. Entonces, en lugar de hacer ese 3 print, lo que voy a hacer es un for. Y dentro de ese for, yo creo una variable que se llama amigo, in amigos. Y amigos es esta variable que ya he creado previamente que contiene este arreglo de esos 3 strings. Entonces, amigo va a agarrar el valor de Joseph y aquí lo va a imprimir. Después aumenta en 1, agarra el valor que está en el punto, en la posición 1. Recuerden que esta es posición 0, posición 1, posición 2. Va a ser Glenn, entonces va a imprimir. Y feliz año nuevo Glenn. Y después sale. Entonces, esto de acá es eficiente. ¿Por qué? Porque esta lista yo puedo variarla, o el usuario puedo variarla, y el código no le importa si tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 10 elementos, o tiene 100 elementos, o tiene 1000 elementos. Él va a ejecutar ese for la cantidad de elementos que tenga el arreglo. En cambio, en la otra opción que yo le di al principio, poner puro print aquí, todos, va a depender de cuántos yo agregue. Si yo pongo print, espacio, o pongo print, feliz año nuevo, amigo, o amigos más bien, paréntesis cuadrado, 0, 0 paréntesis cuadrado, y hago eso 3 veces, ok, me va a funcionar para este arreglo de 3, pero si después le aumento en 1, ya tengo que ir otra vez al código y cambiar o agregar más bien otro print para amigos, la posición
3. Y así, cada vez que agrego, tengo que cambiar el código. Entonces, no es práctico, no es algo que se convierta en algo eficiente y no es la forma correcta de programar. La forma correcta de programar es esta, donde no importa cuánto sea el tamaño de este arreglo, él es flexible, él se adapta a esa condición. Entonces, hasta aquí está claro, muchachos. Profe, para, digamos, cuando termina en Sally, feliz año, él tira el print, pero empieza de nuevo, o no se encicla, ¿verdad? O hasta ahí termina. No, él termina ahí porque es un bucle definido. Va a ejecutar únicamente la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Ah, ok, ok. Ese es el perfecto. Ok, entonces vamos a entender el concepto. Aquí tengo otro ejemplo, bueno, es el que hemos visto. Bueno, esto es lo que mencionaba, los bucles definidos, en este caso los bucles for, tienen variables de iteración explícitas que cambian cada vez que a través del bucle, estas variables de iteración se mueven a través del conjunto. Eso es lo que yo les mencionaba a ustedes de la i. Yo la i no tengo que aquí agregar un código, decirle i igual a i más 1. No hace falta. Ya él lo hace de forma explícita, más bien lo hace de forma como a través de forma automática, y yo no tengo que agregarlo. ¿Cómo sí tengo que hacerlo? En el primer ejemplo que vimos con el while. Nada más para repasar. Aquí. Este n igual a n menos 1. En el while sí tengo que hacer eso. En el for, no. Cuando lo uso en esta forma que estamos viendo. Pero igual, le repito, en otros lenguajes el for trabaja diferente. Yo sí le defino una variable y le tengo que definir si se suma por 1, se resta, o se suma por 2 o lo que sea. Y también tengo que colocar una condición. En este caso, este for, no. Y es muy práctico, es una herramienta muy poderosa. Ok, y esto es lo que ya les mencionaba. Observando la variable de la estructura int. Esto se puede leer como haga una iteración. Si uno no quisiera leer esto, ¿cómo se leería en forma, en el español, por decirlo así, el cotidiano? Yo podría decir es, for dice, haga para cada iteración dentro de esta estructura lo que está aquí abajo. Eso es como se podría leer. Entonces, for y variable de iteración dentro de este arreglo. Entonces él va agarrando cada uno su valor y lo va imprimiendo. En este caso, porque la estructura es print, pero yo podría hacer una suma, podría hacer una operación matemática, o podría hacer lo que yo quisiera. Eso dependerá de lo que quieran programar aquí. Eso es lo mismo. Ok, bucles definidos. Con bastante frecuencia tenemos una lista de los ítems de las líneas de un archivo. Entonces, es algo que es una práctica común. Yo tengo un archivo de texto y tengo líneas de texto. Si yo tengo un párrafo de 5 líneas, entonces la cantidad de líneas son 5. Si tengo varios párrafos y cada párrafo, digamos que tengo 3 párrafos y cada párrafo es de 5 líneas, entonces son 5 más 5 más 5, estamos hablando de 15 líneas. Y hay veces que yo requiero contar eso. Ustedes se dirán, ¿cómo hace Word, por ejemplo, para calcular la cantidad de líneas o cantidad de caracteres que estoy escribiendo en mi documento? Bueno, eso es porque, vamos a ver si por aquí tengo, entonces, si ustedes abren un documento en Word y van haciendo un documento, ahí a la izquierda les va a aparecer la cantidad de caracteres o de palabras que van realizando. Eso se hace con algo parecido a esto. Entonces, nosotros podemos definir o escribir un bucle para ejecutar el bucle una vez para cada uno de los ítems de un conjunto utilizando la secuencia for. Estos bucles se denominan bucles definidos porque se ejecutan una cantidad exacta de veces, como ya lo vimos, y decimos que los bucles definidos iteran a través de los miembros del conjunto. Eso también ya lo hemos
comentaba. Un repaso. Ok, iteración de conjunto. Ese es el ejemplo que ya vimos. Aquí simplemente es el for, en este caso objeto. Vean que aquí yo puedo ponerle cualquier nombre, puedo ponerle i, puedo ponerle x, puedo ponerle objeto, puedo ponerle carro, puedo ponerle casa, lo que yo quiera. Además que recordemos que los nombres tienen que significar algo. Entonces aquí le pongo objeto y aquí tengo el arreglo que es una constante y aquí voy imprimiéndolos todos. Simplemente es igual con el conteo que vimos antes. Esa es una iteración de un conjunto. ¿Y cuál puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer con este tipo de estructuras? Yo puedo hacer cosas interesantes como saber cuál es el número mayor. Entonces, si yo aquí pregunto a ustedes, ¿cuál es el número mayor? Es muy fácil verlo porque son pocos datos. Aquí digamos 74 es el mayor. Pero si estamos hablando de que ya no son 6, sino que son miles, son 10.000, 20.000 datos que yo tengo, obtener el número mayor para un ser humano sí es muy tedioso. Para una computadora no. Podemos hacer algo similar a esto y la computadora nos va a dar el resultado. Obviamente aquí hay que cambiar la lógica de programación. Esto está dentro del for, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pero es relativamente sencillo. Aquí viene el ejemplo de cómo encontrar el número mayor. Entonces, quiero una variable que se llama el más grande hasta ahora. Ahorita le asigno un valor cualquiera, en este caso es un número negativo, como para saber cuándo es la primera iteración. Y aquí hago un print, para simplemente antes, para que aparezca el -1, para decir aquí iniciamos, y aquí entramos con el for. Entonces, for, creamos la variable, ponemos in y colocamos el arreglo que queremos determinar cuál es el número mayor. Y aquí pregunta, ¿es el número mayor al anterior? En este caso, a este. Como esto ahorita tiene un -1, entonces cualquiera que ingrese aquí va a ser mayor. Porque ahorita estamos comparando puros números positivos. Entonces, cualquiera va a ser cierto. Entonces, primero es 9, porque primero el número es en este caso el 9. Aquí, de num, recordemos que agarra, que es esta variable, agarra el primer elemento. Entonces aquí pregunta, ¿9 es mayor a -1? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Actualiza el valor más grande hasta ahora con el valor que tiene el número, que es 9. Entonces ahora este vale 9. Y lo va a imprimir. Y después, ¿qué hace? Vuelve a la iteración. ¿Por qué? Porque apenas va por este. Ahora le toca este, después este, después este, después este, después este. Cuando él llega por el 74, va a preguntar, ¿el 74 es mayor al último? ¿Cuál era el último que tenía? Era, en este caso, el 41. Sí, es mayor que el 41. Entonces lo actualiza y ahora este va a valer 74. Aquí lo actualizo, va a valer 74 y vuelve a imprimirlo y vuelve a iniciar. ¿Qué pasa ahora? El siguiente número es un 15, es un número menor, entonces no ingresa acá, por lo tanto no actualiza el dato y se queda, después de que hizo todas las iteraciones, se queda con el valor más alto que sería 74. Y aquí lo vemos. Entonces, esto que está acá, que está aquí, es el número mayor. Y esto que está aquí es el valor del número, de este. Entonces vemos que al principio el valor lo puso 9, después 41 porque es mayor que 9, después vean que no puso 12 porque 12 es menor que 41, entonces no actualizó, después 3, y 3 tampoco lo actualizó, llegó a 74 y ahí sí lo actualizó, y después llegó el 15 y ahí tampoco lo actualizó, y por lo tanto imprime que el mayor es 74. Entonces, este ejercicio es bastante interesante porque ya tenemos aquí comparaciones con el if, tenemos ya bucles definidos y estamos logrando un resultado interesante. Ahorita es muy sencillo verlo porque solo tengo 6 datos, pero si aquí fueran miles de datos, este sería el mismo algoritmo, nada más que aquí en lugar de
Un arreglo constante sería un arreglo que obtenemos de algún tipo de dato, de alguna base de datos, de algún lado, pero ya aquí lo podemos obtener. ¿Cuál es el mayor de ese arreglo de números? Con este pequeño algoritmo. Entonces, me interesa mucho que esto haya quedado claro, jóvenes. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No problem. Ok, perfecto. Entonces sigamos. En caso de que yo quiera contar los elementos, bueno, hay veces que uno ve un bucle pequeñito, es un ejemplo muy básico, ¿verdad? Y eso es muy sencillo, aquí son 6 elementos. Pero hay veces que uno quiere contar, porque son muchos datos, o quiere hacer ciertas operaciones, entonces por cada iteración. Entonces este es un caso, un ejemplo de un conteo. Vean que aquí lo que estamos haciendo es, igual, iniciando una variable, una sort, hacemos un print, simplemente imprimimos antes que tiene el valor 0, y entramos dentro del for. Igual creamos la variable de iteración, y aquí tenemos la regla. Y empiezo a sumar con cada iteración que ejecute sort, vean que aumenta en 1. Entonces, aquí inicialmente vale 0, 0 más 1, 1, actualizo y ahora vale sort, vale 1. En el siguiente ciclo, ahora sort vale 1, entonces 1 más 1, 2 y actualizo y ahora vale 2. Y ahí va ejecutándose en cada ciclo hasta que termine y por lo tanto nos va a quedar con 6. Así de sencillo. Cuando termine el for, que es cuando llega a estar el 15, ya ahí va a ser la última suma, por lo tanto sort va a valer 6. Termina el for y ya hace esta última instrucción donde imprime después y el último valor de sort que está acá, que sería 6. Este sí es muy sencillo, pero igual es un ejemplo de que yo puedo realizar ciertas operaciones con otras variables que no tienen nada que ver con la estructura. Yo puedo hacer también otras operaciones. Okay, aquí venimos con otro ejemplo. En el caso de acá, yo quiero hacer una suma. Quiero sumar todos estos datos y ver cuánto es la suma de ellos. Igual, es un ejemplo, pero normalmente aquí hay mucho más datos. Entonces, creo la variable sort, la inicializo con un 0, y dentro del for, vean que aquí estoy haciendo sort igual a sort más el objeto. El objeto, recordemos que está obteniendo el dato de cada uno de esos elementos cuando va iterando. Entonces, inicialmente, objeto va a valer 9. Entonces, 0 más 9, entonces 9, y eso le asigno a sort, que va a ser 9. En el siguiente iteración, ya sort vale 9, entonces 9 más objeto, ahora objeto es 41, entonces ya vale 50, y actualizo sort, ahora sort vale 50. En la siguiente iteración, ya le sumo 12, y ahí va ejecutándose y va ejecutando esto que vemos acá. ¿Por qué se va imprimiendo? Porque aquí yo tengo un print dentro del for, que cada vez que itera, él hace un print. Esto es algo no recomendado, esto simplemente es didáctico, porque si el for tiene muchos elementos, imagínense el montón de datos que va a imprimir ahí en la consola. Entonces, eso se hace únicamente cuando uno está haciendo pruebas, y con la parte, en este caso, con enseñanza. Entonces, aquí tenemos un print, sort, más objeto, entonces, toma objeto, entonces aquí voy imprimiendo 9, y aquí voy imprimiendo la suma. Vean que aquí está sort, el sort es el que va almacenando la suma, y objeto es el valor, el que va apuntando, que va obteniendo con cada iteración. Entonces, empieza con 9, después 41, después 12, después 3, 74 y 15. Y lo vamos viendo. Y aquí la suma. Y al final, simplemente, cuando termina el for, hace un print, después, y el sort. Aquí yo puedo haber colocado también suma total o suma de todos, 154. ¿Y cómo puedo hacer la suma? También puedo sacar el promedio. Yo puedo sacar el promedio, simplemente hago el conteo de cuántos elementos hay, hago la suma, y al final simplemente hago suma dividido entre el conteo.
154 dividido entre 6 me va a dar, en este caso, que el promedio es 25. Entonces vean que aquí es una muestra, un ejemplo donde yo empiezo a obtener datos interesantes. Ya puedo sacar de una gran cantidad de datos numéricos, puedo sacar cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio, cuál es la sumatoria de todos esos datos. Puedo sacar ya cosas que normalmente en lo que es análisis de datos es importante, en estadística y demás. Entonces, aquí igual, ya lo vimos, vean que aquí quiero hablar de conteo igual 0, quiero hablar de suma igual 0, y conteo simplemente va incrementando en uno conforme va iterando, y la suma va sumándose los valores de cada uno de ellos, para que al final voy a hacer mostrar los datos, y aquí obtengo el promedio. Aquí tengo una división, suma dividido entre conteo. En este caso es 25. ¿Dudas con los anteriores ejemplos? No, profe. Ok. Entonces vamos a otra aplicación. Filtrar. Que por ahí anda la tarea que les dejé. Filtrar en un bucle. ¿Cómo me encuentro o cómo hago yo para empezar a hacer un filtro? Entonces, igual, con comparaciones. Entonces aquí tengo el print antes, simplemente para que se me vea aquí, y entro el for. Y aquí hago un valor in, igual lo que ya sabemos, y coloco el if, y hago la consulta. El valor, en este caso, cada uno de estos, es mayor a 20. Si esa condición es cierta, haga esto. Si no, simplemente no haga nada y vuelva a iniciar. Así es lo que está haciendo esto que está acá. Entonces, ¿cuáles números se van a imprimir? Únicamente los que son mayores a 20. En este caso, 41 y 74. Entonces, por eso vemos que aquí únicamente se ejecutó para el 41 y para el 74. Para los otros elementos, esta condición no se cumplía, por lo tanto, no ejecutaba lo que está dentro de allí. De esa forma, filtré números. Aquí es otro caso. Vemos que aquí está haciendo algo como una especie de found, como si encontré o no encontré el dato. Cuando yo quiero buscar un dato exacto, entonces, en este caso específico, yo estoy buscando un 3. Entonces, estoy preguntando si en este arreglo numérico hay un 3. Si hay, entonces cambia la variable found a un true y lo imprime. Siempre va a imprimir, sea false o true, pero siempre va a imprimirlo. Entonces aquí vemos el resultado. ¿En dónde se va a ejecutar o en dónde se va a imprimir true? Únicamente cuando estoy iterando en la posición o que tenga el valor número 3. Entonces vean que aquí en el 9 puso false, 41 false, 12 false, 3 true, 74 false y 15 false. Esto que aquí aparece en paréntesis es simplemente la traducción, para que no se vayan a enredar, porque eso a veces puede enredar un poco. Es simplemente la traducción. Lo que va a imprimir en realidad es false y el 9. False y el 41. False y el 12. True y el 3, que es lo que está, esa instrucción específicamente la que está imprimiendo estos datos de acá. Entonces, vean que acá, Profe, las que están debajo del 3 son false, ¿verdad? sí, aquí hay un error. Está bien la traducción, pero no está bien Sí, ajá. es correcto. Entonces, eso es lo que está haciendo acá Steve. Únicamente en la condición que se vuelve, espérate, para ver, no, más bien la traducción es la que está mal. ¿Por qué? Porque vean que found, en el momento en que encuentra el valor, va a ser true y nunca más vuelve a ser false. ¿Lo ven?
Sí, donde tiene que ser ahí en 3, que es verdadero. Correcto. Si yo quisiera eso, que después pasa al siguiente, vuelve a ser false, entonces lo que tendría que poner es un else. Y dentro del else poner un found igual false. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Tal vez. ¿Qué dicen? ¿Sí ven esa parte? Ok, nada más ahí repito rápidamente. Vean que aquí hay un if que compara si el valor es igual a 3. Recuerde que el igual es igual, él va a ejecutar lo que está dentro del if. En ese caso, esa condición se va a cumplir únicamente cuando llegue aquí. Y found pasa de ser un false, que estaba nombrado por inicio, pasa a ser un true. Y después van a imprimir el found y el valor. En este caso, lo que está aquí, true 3, true y 74, true y 15. Si nosotros quisiéramos que él muestre el false cuando no sea 3, aún así, cuando llegue acá o cuando llegue acá, entonces yo tendré que poner un else. Aquí termina el true, al mismo nivel acá, encima del print, pongo un else y pongo found igual a false. De esa manera sí lograría que en lugar de aquí, perdón, aquí de poner true, pondría false. Y aquí pondría false. ¿Qué es lo que se buscaba con este caso? Simplemente era que si aparecía 1, el resultado final de found fuera true. Eso es lo que se buscaba con este caso específico. Porque vean que aquí al final, cuando ya termina el for, va a hacer print y dice imprima después y imprima found. En este caso, como lo encontró, va a imprimir el true. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vean que si yo quisiera saber cuántas veces lo encontró, ¿cómo lo harían ustedes, jóvenes? Si yo quisiera saber cuántos 3 hay en el arreglo, ¿qué le agregarían? Este, haría otra, ¿cómo se llama? Otra variable, ¿no? Y pondría phone más, no sé, más true, algo más uno, ¿no? Correcto, más uno. Lo que haríamos es que debajo de esta línea pongo, bueno, creo aquí una variable que se llama cont o contador, la inicializo con un 0, y aquí debajo de found pongo cont o contador, como quiera nombrar la variable, igual a contador más 1. Entonces, cada vez que esta condición se cumpla, el contador va a aumentar en 1. ¿La cuenta? De esa manera yo podría saber cuántas veces apareció el 3. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con otros ejemplos. Vean aquí cómo encontrar el menor valor. Antes encontramos el mayor. Ahora queremos encontrar el menor. Entonces, igual, ponemos un valor inicial. En este caso, el mayor hasta ahora, menos 1. Hacemos un print antes del for para que se imprima ese valor. Entonces sería esto que está acá. A ver dónde iniciamos. Y empezamos con el for. Igual, lleva la variable de iteración en, y aquí que está la estructura, el array. Importante recordar los dos puntos. Es importante, pues si no, de error. Y aquí tenemos la condición. Es el número mayor hasta ahora. Entonces, como el mayor hasta ahora es menos 1, aquí empieza, como en este caso, este número es mayor, es cierto. Entonces, por eso vean que ahora vale 9. El número mayor hasta ahora. Igual que el num, es el elemento que va en ese momento iterando. Si es cierto, entonces mayor hasta ahora obtiene el valor de num
y imprime el dato. Aquí, eso tiene que estar a este nivel. Aquí hay un error también. Pero esta presentación tiene varios errores. Entonces, aquí va hasta este punto. Recordemos que tenemos que indentar para que esté dentro del if. Y después imprime. Cuando vuelva a iniciar, ok, este es aquí. Era así. Este es el que es menor hasta aquí. Y ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos cambiar de este ejemplo que vimos antes, donde encontramos el mayor? ¿Qué debemos hacer para ahora encontrar el menor? Entonces, por aquí nos dicen una pista. Cambiamos el nombre. Bueno, sí, obviamente el nombre tiene que cambiar. Pero ¿qué hay que cambiar más? Cambiamos el signo acá, la condición del if. Ahora hay que preguntar por el menor. ¿Pero qué más? Entonces aquí viene la pista, ¿no? Aquí viene la resolución. En este caso es esto que está acá. Creamos una condición donde dice menor, ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque nunca se ha ejecutado. Entonces, esto lo que quiero hacer es que detectar cuándo el for nunca se ha ejecutado, cuándo nunca se ha iterado. ¿Para qué? Para agarrar el primer valor. Como yo no lo sé, bueno, en este caso sí lo sé porque tengo una constante, pero normalmente recordemos que esto no va a ser una constante, sino que va a ser datos que vienen de alguna base de datos, vienen de algún dato que ingresó el usuario. Entonces yo aquí no sé, no puedo colocar exactamente cuál es el valor con el que va a iniciar. Entonces yo coloco una condición, o como se le llama popularmente, una bandera, un flag, una bandera para indicarle dentro del for que esa instrucción nunca se ha ejecutado, es la primera iteración. Entonces aquí lo que hago es un if menor es ninguno. Esta instrucción es como un igual igual, nada más que más potente. Lo que dice es menor es igual a esto que está acá. Al ejecutar la primera iteración es correcto, porque vean que yo lo inicialicé con este string, con ninguno, y aquí le puse ninguno. Entonces él va a decir sí, es correcto. Entonces actualíceme, va a entrar y va a decir actualíceme a la variable menor con el valor actual, en este caso que sería 9. Y de ahí arranco, de ahí parto. Y ahora hago un elif. Pregunto, si esto no es cierto, haga esto. Si se cumple la condición. En este caso, ya ahí cuando asigna la primera variable que es 9, ahí ya termina, se sale, imprime y regresa al for. Entonces ahora valor incrementa y ahora va a valer 41. Aquí pregunta, esto no es cierto, ahora menor vale 41, vale 9, ya no es ninguno. Entonces pasa acá, al else. Y pregunta, ¿valor es menor al valor menor? En este caso menor es 9. Pregunta, 41 es menor a 9. Como no es correcto, no es cierto, entonces simplemente va, lo imprime y vuelve a iterar. Después agarra 12 y tampoco es menor que 9. 3, ahí sí ya es menor que 9, entonces aquí agarra y dice 3 es menor que 9. En ese caso sí es cierto y actualiza ahora el valor de menor. Y por eso vean que aquí ya ahora vale 3. Y ya en las siguientes iteraciones esto no se cumple, este tampoco, y por lo tanto al final imprime que el número menor va a ser 3. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿Sí entendieron bien por qué esto? Sí. Recuerden, si alguno no entendió, y ahí después me manda por WhatsApp
una consulta para detallar un poco más si fuera necesario. Ok, ya sería la última parte. Estos operadores no los habíamos visto antes. Profe, ¿Sí? pues, digamos, también puede ser de que ponga, no sé, un montón de números, pero que el 3 esté unas 11 veces. También puede ser de que el programa le tire cuántas veces pasó al 3. Sí, que ese es el caso que vimos Sí, es acá. como el de antes. Es Ajá, que algo también decía la tarea que, o un ejemplo que no vi en otro lado, pero de las vocales, que cuántas veces tú pasó una vocal o algo así. correcto. Sí, igual es algo parecido a lo que vimos aquí de conteo. Ok, Ok, entonces, estos los operadores is, y también existe el is not, es algo parecido al igual. Se utilizan expresiones lógicas, es como el igual igual, el que vimos aquí arriba. Eso, como esto. Pero es más poderoso. ¿Por qué es más poderoso? Porque yo puedo comparar diferentes tipos de variables, si son string o son números. Él es una comparación directa, que no es como el igual igual, como aquí lo menciona, es similar, pero es más fuerte el igual igual. Y también el is not es como es el diferente de, o no es igual. Entonces, este operador is y el is not es una opción que se puede utilizar, como en este caso, donde yo tengo aquí, estoy comparando con un string ahí, o una variable que es ninguno, y cuando estoy comparando con datos numéricos, como es después. Entonces, por eso es importante cuando se utiliza este operador. Bueno, aquí es el mismo que. Y eso sería todo por hoy. La presentación, jóvenes, no la bajen, voy a hacer las correcciones, esas que vimos, esos errores, voy a hacer la corrección para que la tengan sin esos errores. Dentro de un rato la vuelvo a subir. No sé si hay dudas hasta acá. Profe, ¿usted sube esta clase esta semana para repasar? Sí, claro, yo Esta. siempre la subo, normalmente la subo la misma noche. Ahí, la semana pasada, no sé por qué Google estuvo tardando mucho en este caso, en entregar el archivo, pero normalmente yo lo subo en menos de una hora, ya la he subido. Sí, está bien, gracias. ¿Me gusta? Ok, por aquí vamos a ver, nada más. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna otra consulta, recordemos ahí la tarea para practicar el examen, para el examen, y que el examen sería a partir de las 5 p.m. en la próxima semana, que estaría habilitado para que lo puedan realizar. Recordemos también, importantísimo, que en programación nadie programa igual. Entonces, si ustedes sienten la curiosidad de cómo hizo un compañero una solución de un examen o cómo lo realizó, eviten porque al final ustedes o copian o se van a hacerlo muy parecido, entonces yo lo voy a tomar como plagio y les pongo 0 a ambos. Tanto y el que compartió por buena gente se lleva un 0, y así como el que copió. Entonces, recordemos, nadie programa igual a otra persona, entonces no existe esa posibilidad de que, profe, es que pensamos igual, no, nadie piensa igual que otra persona, entonces evitemos esos problemas y no vayan a cometer ningún tipo de plagio. Así que tampoco se pasen de buena gente compartiendo código, porque después les puede salir muy caro. Que jóvenes, eso sería por hoy. Hay que estar pendiente de cualquier consulta adicional y nos estamos escuchando. buenas noches, profe. Gracias.